Bueno, mejor así. Ahí estuve viendo los trabajos prácticos, bueno, les di una devolución. eh, Como les adelanté, si hubiesen participado todos en las clases, tal vez hubieran tenido mejores resultados. Por eso es importante, chicos, que participen. Les reitero, la clase es para ustedes y los va a ayudar a aclarar algunos conceptos. Más allá de la lectura de la clase referente, es importante quitarse alguna duda, que lo pueden hacer por este medio, y a veces escuchar a un interlocutor en ese sentido que los puede orientar para realizar el trabajo es importante, ¿sí? Así no arrancan de cero con la fría lectura. Más allá que siempre la consigna hay que leerla e interpretarla bien para saber qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, hoy es una clase donde habla prácticamente lo que serían los registros fílmicos, tanto públicos o privados. Vamos a repasar los contenidos de la clase anterior porque se relaciona, habíamos comenzado a hablar de lo que era el sistema de videovigilancia, que para instalar una cámara a los fines de hacer una vigilancia había que cumplir cierto protocolo que establecía una resolución del Ministerio de Seguridad y lógicamente hay que tener una orden judicial a dicho fin. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre esos registros fílmicos y vamos a ver cómo se trata hoy en día, en tanto a prueba, en materia de prueba y evidencia, y cuál es la diferenciación que hace, digamos, la legislación y qué es lo que más o menos predomina dentro de los alcances de este tipo de prueba, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por lo que es el registro fílmico. Bueno, ustedes ya saben que el registro fílmico hoy en día se acumula en lo que sería, digamos, un soporte magnético, conocido como un disco duro. Antes se acumulaba en lo que eran las BCR, o sea, lo que era el celuloide. Bueno, eso fue superado, fue eh, cambiar lo que sería el almacenamiento y ya no se mantiene, digamos, en cintas como las películas, sino que se acumula en lo que sería discos duros, ¿no es cierto? Que generalmente están dentro de un mecanismo que a veces es la propia DVR, como se denomina, que es la grabadora, y que también puede acumularse en un ordenador como es una PC. De manera tal que siempre los registros, por un tiempo limitado, quedan guardados, digamos, reservados en un disco rígido. La regulación en cuanto al tiempo varía, porque, bueno, se ha determinado que a veces se solicita, por una cuestión de lógica, después de acontecidos los hechos o pasado cierto tiempo, el registro fílmico. Y bueno, en ese sentido han tratado las distintas legislaciones, tanto sea nacional como la provincial, de regular ese tipo de tiempo por el cual debe estar almacenada la información. Hoy en día la utilización del registro fílmico es fundamental. Imagínense comparativamente con la época donde no existía ninguna filmación, no se podía esclarecer nada. O sea, no es que no se podía esclarecer nada, sino que habría que usar otras técnicas de investigación y a los fines del esclarecimiento de los hechos. Y hoy en día prácticamente ustedes ven por los noticieros o corren por los grupos de WhatsApp las filmaciones de ciertos hechos delictivos que antes no se hubieran podido reconstruir mediante lo que sería ese registro fílmico, sino que hubiese que haber utilizado otras técnicas. No es que no se llegaba a descubrir la verdad, pero bueno, eran otras las formas de investigación. Por eso hay que estar, digamos, ambientado con este tipo de prueba, que en realidad, bueno, comienza a discutirse si es un indicio o es una evidencia. Recordemos que la prueba es la que se produce en el debate, por lo tanto lo que ustedes recolectan
durante la investigación se llama evidencia, porque para que sea prueba debe ser controlada por la otra parte, por la contraparte, en este caso la defensa. Ustedes trabajan para la investigación, o sea, para el fiscal, y eso se va a producir en el debate. No obstante, hay distintas etapas dentro de lo que es el proceso, como se denomina el perito de parte, que está regulado dentro de lo que es el artículo 258 y 259 del Código Procesal Penal de la Nación, de toda realización de una pericia sobre determinadas cosas o inclusive la cuestión de actos que puedan ser al menos a veces irreproducibles, deben ser notificadas a todas las partes y la parte tiene derecho a nombrar un perito a su costa, porque se llama perito de parte, tanto sea la parte, digamos, que ejerce la defensa, como en el caso si se hubiese constituido la parte que ejerce la querella. Y lógicamente va a estar. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, todo lo que recolectemos durante la investigación va a ser siempre indicio Y evidencia. hasta que tenga conocimiento la contraparte, ¿no? Claro, siempre va a ser indicio y evidencia. Pero con ese indicio y evidencia, Perfecto. una vez que se presenta la imputación, ahí se da a conocer, digamos, a la contraparte, o sea, a la parte de la defensa, y ahí va a poder también hacer uso, dentro de lo que son las facultades que le da el ordenamiento procesal, para poder efectuar el control de toda esa evidencia y debatir en el juicio oral la cuestión de lo que sería la prueba. Por eso se dice que la prueba se produce en el juicio oral, ¿no es cierto?, en el debate, Claro. el control de todas las partes. No es que no sirva la evidencia que ustedes recolectan. Lógicamente es fundamental, porque de ahí se parte, pero técnicamente siempre tiene que estar el contralor de la otra parte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Perfecto. Bueno, entonces decía que el registro fílmico se lo considera como un indicio o una evidencia, ¿sí? Ahora, ¿tiene entidad propia? Por ejemplo, el registro fílmico de un hecho, ¿tiene entidad propia, digamos, suficiente o debe ser avalada por otras evidencias que juntamente con esta pueden corroborar la hipótesis de estudio o de investigación que ustedes están haciendo? ¿Qué les parece? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ustedes tienen el registro fílmico, que es el tema que estamos tratando hoy, como indicio o como una evidencia, ¿no es cierto? Pero, de por sí, o sea, tiene un valor como tal, como prueba, puede ser, o debe ser, digamos, corroborada o avalada para llegar a avalar la propia hipótesis de investigación por otro tipo de evidencias. Y depende del tipo de evidencia que sea. Si hay una prueba contundente, evidencia contundente sobre la investigación que se está tratando, va a ser una evidencia rica, digamos, en contenido. Y esa que va a ser tener que contundencia elevar al juez, al fiscal. está perfecto, pero ¿cómo le das esa contundencia? ¿Para quién es contundente? ¿Para la hipótesis del investigador o para la hipótesis de la defensa? Para la hipótesis del investigador, ¿va a acrecentar o a debilitar la hipótesis que se esté tratando? Claro, perfecto, pero bueno, después hay que sostenerla. ¿Se entiende? Claro. Y esta prueba va a ser atacada por la defensa, cada cual dentro de lo que es sus intereses. Por eso siempre es recomendable que si hay una evidencia que, por ejemplo, marca, vamos a ver el caso del homicidio del Congreso, ¿sí? ¿Recuerdan ese caso? Sí, profe. Bueno, No, bro. sí, en la plaza, que estaban caminando un congresal y su secretario, y disparan de un vehículo y bueno, hieren, a uno lo matan y Sí, otro. sí. ¿Se recuerdan eso? Sí, profe, no fue hace mucho igual. Sí.
No, no fue hace mucho, creo que fue el año pasado. Pero bueno, ahí digamos, ese hecho que yo le estoy narrando, lo estoy recordando porque vi un registro fílmico. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso era un registro fílmico de lo que podríamos decir de origen público. Ahora vamos a ver la diferenciación. Ahora bien, aparece, lo recuerdo yo, una persona en bicicleta que se arrima, que se va. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo yo corroboro Sí. que las imágenes, o sea, cómo le doy mayor sustento de prueba, digamos, a esa imagen si aparece una persona en bicicleta que se arrima y se va y que, o sea, ¿qué trato de ubicar yo? A esa persona y qué hago con esa persona, ¿qué le tomo? Una declaración, un Una testimonio. declaración. Una declaración. ¿Y en qué términos? En los términos de que me diga si tal día, a tal hora, comprobándolo, contrastándolo con los registros Claro, que fílmicos. respalde lo que estaba haciendo en ese momento. Sí, exactamente, pero si lo que yo veo en el registro fílmico es realmente él, esa persona, la que está ahí, y concuerda la hora, lógicamente, bueno, explicando por qué y qué es lo que observó. Entonces yo, esa evidencia, esa primera evidencia que tengo de un registro fílmico, ya la estoy apoyando con una declaración testimonial de un testigo que estuvo ahí y que me apreció con su sentido, lo cual va a declarar en una exposición, ¿m? Bajo una declaración de los términos testimoniales, bajo juramento de decir verdad, y me va a decir que sí, que evidentemente estuvo ahí, que vio esto, aquello y el otro. ¿Estamos de acuerdo cómo van entrelazando las pruebas, chicos? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Sí, profe. Entonces, conclusión, ese registro fílmico habría que constatarlo también, entonces. Bueno, Claro que sí, claro que sí. Ahora vamos a profundizar un poco más. Pero, por ejemplo, todo lo que marcó después el seguimiento, el vehículo que se retira, ¿se acuerdan que había un vehículo que se retira y que fue seguido por las otras cámaras, van reconstruyendo todo ese registro fílmico que tienen, hasta que llega a determinado lugar? Bueno, ¿qué hacen ustedes como investigadores? Además que están orientados por la filmación, ¿no es cierto? Van a ese lugar, contactan si ese Verifico, vehículo, ¿sí? Contactan si ese claro. vehículo, le toman una declaración, en este caso era un garage, le toman una declaración al encargado del garage y ustedes van reconstruyendo los hechos mediante el registro fílmico y avalado por las otras pruebas que hacen a la hipótesis que ustedes están estudiando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las pruebas no son autónomas. O sea, no se incorporan, digamos, una cosa es el medio por el cual se incorporan, pero no son, digamos, independientes. Tienen que buscar la relación. ¿Para qué? Para avalar la hipótesis de investigación que ustedes están realizando. ¿Eso se entiende? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, después hace una diferenciación en lo que serían registros privados, registros públicos y habla también de registros originados por organismos de seguridad. Los registros privados son la cámara de seguridad que pueden tener los comercios, los bancos, inclusive las casas particulares, ¿sí? Y después tenemos los registros públicos, que son los que ya provienen de un sistema de monitoreo, tanto sea del Estado nacional como el Estado provincial o el Estado municipal, que son los conocidos como centros de monitoreo, ¿sí? Y después tenemos los registros originados por organismos de seguridad, que ya son los provenientes de satélites, helicópteros o inclusive el tema de los drones, pero que están ordenados, o sea, cuya disposición e implementación está ordenada judicialmente. O sea que es específico para la determinación de ciertas conductas delictivas en una causa. ¿Estamos de acuerdo? Que puede ser también algún, no solamente que sea audiovisual, sino que puede ser audio también. O sea, está determinado
específicamente por en una causa que se investiga y, lógicamente, con orden judicial. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en la investigación con lo que estamos hablando, el registro originado por un organismo de seguridad bajo la autorización de el juez que interviene en la causa, y los registros privados o públicos que ya están dispuestos, que son los que acabamos de escribir, que están, digamos, para vigilancia general, podríamos decir, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Sí, sí, señor profesor. Bueno, Sí, profe, está bien. si nosotros tenemos una orden judicial de videovigilancia sobre determinado lugar en el marco de una causa que están investigando, bueno, lógicamente ya está la orden emitida, por lo tanto, todo el registro que se obtenga de ello va a ser procesado en el marco de esa causa, bajo los lineamientos que dispone cada protocolo, que después vamos a verlo. Ahora, si yo tengo como investigador que ir a averiguar si hay un registro, si puede existir la posibilidad de que haya registro fílmico, tanto sea privado o público, ya tengo que hacer un relevamiento del lugar, de los lugares, y en ese sentido, una vez que yo detecto esa cámara que está en tal casa, o esa cámara que está en tal comercio, o en un centro de monitoreo, ¿qué tengo que hacer yo para obtener eso, para obtener ese registro? Una orden judicial. Exactamente, tengo que pedir una orden judicial. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con todos los requisitos que impone la normativa procesal para que esa evidencia de la cual yo me voy a hacer y voy a ingresar a la investigación sea Válida. Claro. Exactamente. De manera tal que va a haber que pedir una orden. Muchas veces se maneja por alguna nota, ¿no es cierto? En ese sentido, mediante una nota, puede ser el centro de monitoreo, que haga entrega de esa copia, una copia de la filmación, de tal día entre tal horario y tal horario, ¿no es cierto? Y a veces puede ser compulsiva porque puede haber una negativa de alguna entrega. Bueno, en ese caso habrá que solicitar la autorización a través de la orden de allanamiento a los fines de proceder al secuestro. Por favor, una pregunta. ¿Tiene que ser Sí. elevada por nosotros o por nuestro superior en la dependencia? Bueno, vamos a partir de la base. A ver, vamos a hablar a nivel de que siempre me gusta comparar como que ya están en funciones, digamos, ya son ayudantes, ¿no? Y están haciendo una investigación. Vamos a hacer una práctica profesionalizante. Ustedes están trabajando un sumario, pero ese sumario hay un instructor, el instructor es el jefe de dependencia. O sea, si bien la nota la hacen ustedes, la va a firmar el jefe de dependencia. Aparte, no sale ninguna nota de una dependencia sin que la firme el jefe. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Porque la autoridad máxima es de esa dependencia. O sea, ustedes van a trabajar el sumario de investigación, van a escribir, van a solicitar medidas. Lógicamente, todo esto lo van a ir hablando con sus superiores. Pero al momento de que va a salir ese requerimiento de medida, lo va a firmar el jefe de la dependencia, que de hecho es el instructor del sumario que ustedes están llevando a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, una vez que ustedes obtienen la orden, bueno, la van a ejecutar, va a ser nominada, o sea, se va a designar a quién va a ejecutar esa orden de allanamiento y secuestro del registro fílmico, o la obtención de ese registro fílmico, y van a dar cuenta de ello, digamos, mediante un acta. Todo acto procesal que ustedes realicen dentro del marco del Código de Procedimiento debe ser refrendado por un acta y en presencia de 2 testigos, que es lo que le exige el Código. ¿Hasta acá estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Sí, profe. O sea que para todo van a tener que hacer un acta, siempre para dejar constancia. Bueno,
vamos a ver ahora la parte de lo que sería la intervención de la división e individualización científica de personas. Esa es una división muy importante porque tiene una base de datos propia, ¿no es cierto?, de personas con antecedentes judiciales, que, bueno, lógicamente ya son utilizadas por las fuerzas de seguridad en el Sistema Federal de Identificación Biométrica, conocido como SIBIOS, donde ya se establece, digamos, una cuestión morfológica, o sea, biométrica de la persona, que también tiene relación con lo que sería el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a obtener el documento o el pasaporte, hay una extracción de una imagen nuestra, esa imagen se carga dentro del sistema y pasa a ser, digamos, una información donde identifica a la persona con su identidad, nombre, apellido, número de documento, domicilio y demás cuestiones que requiere. Por lo tanto, eso conforma una base de datos que en combinación con SIBIOS hace lo que sería, digamos, una base de datos de consulta para las fuerzas de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué vamos a tener ahí? Bueno, ahí vamos a tener, digamos, que una persona está identificada de forma indubitada, o sea, como se dice, indúbito, o sea, que no hay duda, que esa persona que está identificada con el DNI número tal, que vive en tal lugar, es Carlos Alberto Burgo, y bueno, esos son los rasgos morfológicos, esos son la identificación de sus huellas dactilares, o sea que eso es indubitado, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo una investigación y de esa investigación obtengo ese registro fílmico de Carlos Burgo caminando por la calle que procede a cometer un ilícito, ¿no es cierto? Y yo comparo con la base de datos, voy a tener la imagen de ese registro fílmico en carácter de dubitada, como se le dice, dúbito, porque es duda, no sé yo si es Carlos Burgo o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, No puedo aseverar que es Carlos Burgo. Ahora, si yo lo comparo con algo indubitado, que sería el registro que hay dentro de lo que es la base de datos, ahí puedo llegar a comparar dentro del sistema que al quien yo lo tengo como dubitado, a Carlos Burgo, que está caminando por la calle y comete un ilícito de un registro fílmico, lo comparo con lo que tengo en forma indubitada y ahí determino que esa persona, en definitiva, concuerda con la base de datos, por lo tanto, es Carlos Burgo quien está cometiendo esa conducta ilícita que yo estoy observando dentro de lo que sería el registro fílmico que secuestré. ¿Se entendió, chicos, eso? sí, profesor. Lógicamente, de lo que aparezca de ese registro fílmico, como hablamos antes, bueno, va a tener que ser corroborado para que toda esa evidencia en conjunto pueda a ustedes permitirle lo que sería una reconstrucción del hecho y una investigación, ¿sí? Para que ustedes puedan facilitarle al fiscal la hipótesis de la fiscalía, que después va a ser la que va a presentar en base a eso la acusación contra Carlos Burgo en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Hay alguna duda hasta ahora, chicos? No, profe, ¿sabe que yo le quería preguntar que estaba probando uno de los buscadores que usted subió al grupo? Sí, Y, por ejemplo, en la página ay, ya le digo, del buscador de Registro Nacional de Base de Personas, de Datos de sí, Personas, que es sí, una página del gobierno. sí, Ahí me pide ingresar el CUIL, un CAPTCHA, sí. y en teoría me debería salir los datos
mis datos deberían salir, de toda la persona, de Claro. dónde vive y demás. Sí, el domicilio fiscal que tiene declarado y la actividad. Lo que pasa es que para eso tenés que tener, por ejemplo, el número de QUI. Claro, El puse mi código quill para único de probar delito penal. Claro, por cómo me eso. saltaban los datos. Si yo estoy buscando los buscadores que le mandé, estoy viendo acá, y exactamente, a veces no vas a contar con ese dato. Entonces lo tenés que buscar por otro lado. Estos son los que se denominan fuentes abiertas o de acceso público. O sea, son todas las que tiene, digamos, acceso así como has ingresado vos en ese tipo de buscadores, ¿no es cierto? Y ustedes recuerdan que hubo un cuestionamiento, una resolución ministerial que hablaba con el tema del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, los seguimientos que se hacían por parte del Estado a las personas para ver si estaban en infracción al ASPO, ¿no es cierto? Entonces hubo un cuestionamiento porque dice que se revisaban, hacían un monitoreo, un relevamiento, una observación de toda la red de Internet, ¿no es cierto?, de Facebook, de Instagram, de las personas. Bueno, en realidad son fuentes de acceso público, son fuentes abiertas, ¿no es cierto? Pero lógicamente que si se va a hacer un relevamiento sobre una persona y en el marco de una investigación, la autoridad judicial competente tiene que tener conocimiento de dicha circunstancia, ¿no es cierto? Por más que la fuente sea abierta, más allá que en la mayoría de los casos queda, digamos, el ingreso identificado con el ID, el IP de lo que sería el procesador que estoy utilizando, como que ingresó en tal o cual página. ¿Estamos de acuerdo? Pero es Sí, información orientativa, ¿no es cierto? Se pueden obtener número de quiz, se pueden obtener direcciones particulares, direcciones fiscales. Hay otro que también, hay otro buscador que después se los mando, que también lo utilizan mucho, que es el que determina lo que sería a qué compañía de celular pertenece tal número, y con esa compañía después ustedes pueden enviar una nota a los fines de determinar quién es el titular de esa línea, lógicamente todo autorizado por la autoridad judicial competente, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo que cuando están trabajando cuestiones de lo que sería a veces pornografía infantil, o cuestiones de grooming, todos estos delitos, digamos, que se hacen a través de medios informáticos, lógicamente siempre van a obtener lo que sería una IP del procesador que están utilizando para cometer ese ilícito, ¿no es cierto? Más allá que esté la navegación oculta, de que haya otros programas que traten de ocultar la navegación, y en ese sentido, el número de IP, que es el que identifica a la máquina, es el que, a través del ID, que es la identificación que tiene el proveedor de Internet que está utilizando con ese software, le va a permitir a ustedes identificar inclusive quién es el titular de ese servicio de Internet, el domicilio, con lo cual ustedes van a ir trabajando, irán a hacer una vigilancia en el lugar, a ver si resulta ser así, hasta que luego le emitan a pedido de ustedes y a consideración de la justicia el libramiento de la orden de allanamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió más o menos esa parte? Sí, sí, profe, sí, se profe. entendió. Bueno, es importante para todo esto que ustedes tengan en cuenta que hoy en día se agiliza muchísimo la comunicación, estamos prácticamente dejando el papel, por lo tanto hay cuestiones que se pueden manejar por el sistema AGD, que ya hace rato que está gestión de expediente, o sea, si ustedes necesitan, por ejemplo, enviar a otro organismo estatal o solicitar o requerir alguna otra cuestión, lo van a poder hacer por el sistema GDE, que también cuenta
ese organismo, aunque no sea de la Policía Federal, cuenta también con ese sistema como para recibir notas, requerimientos y contestarlas, así como también las pueden recibir ustedes en su dependencia. Inclusive, ya les voy adelantando que los oficios judiciales, no los que le mandan pura y exclusivamente para la investigación, sino los que puede mandar el Poder Judicial de la Nación, que son oficios externos, por eso se denominan DEOX, o sea, con X final, en el sentido de que es una comunicación electrónica externa que emite el Poder Judicial hacia las distintas instituciones, a las distintas divisiones que tiene la policía. Fíjense que la orden del día de ayer, ahora después se las mando, salió una resolución de jefatura que disponía que en base a que este sistema de tramitación externa de oficio digital, o sea electrónico, la dependencia deben ir registrándose a través de una autorización que le va a dar la super de personal, para identificar al operador, que es el que va a dar el alta en el sistema del Poder Judicial de la Nación en materia de DEOX, y hace toda una explicación para que se pueda dar de alta en el Poder Judicial de la Nación y recibir oficios, requerimientos, disposiciones judiciales que también van a ser contestadas por ese mismo sistema, o sea, todo vía electrónica. O sea, que a lo que voy es que ya el papel prácticamente se está dejando de usar, sobre todo en el Estado, bueno, por la implementación ya de lo que es electrónico y este tema que estamos pasando ahora, que es lo que aceleró también un poco el sistema. Bueno, ahora Profe, bien, todo esto disculpe sí, que lo interrumpa. Quería avisarle que quedan 2 minutos si bueno, nos volvemos a conectar. nos volvemos a conectar. Hablamos hasta que se corte y nos conectamos nuevamente. Perfecto, profe. Habíamos hablado de que hay un protocolo de preservación y tratamiento de la evidencia digital, ¿no es cierto? Porque eso es importantísimo, ahí está en la clase, que ustedes lo conozcan porque, aparte de tener, digamos, un rango internacional, es lo que le va a dar a ustedes la pauta de cómo se obtiene y se secuestra y se mantiene como cadena de custodia este tipo de evidencia que lógicamente no es igual a cualquier otra evidencia, o sea, que no sea de carácter digital. Así que ahora vamos a ver un poquitito eso y después ya vamos a ver algunos ejemplos de notificaciones, de pedidos, de requerimientos y de solicitudes. Bueno, ¿cuánto queda? 1 minuto 30 segundos, profesor. Bueno, a ver si en 1 minuto 30 segundos se le ocurre alguna pregunta o alguna duda de lo que vimos hasta ahora y del trabajo que hay que hacer. ¿Nadie tiene duda, che? Con la última pregunta, tengo una duda, señor profesor. Pregunte. Claro, porque habla digamos, de cuando se secuestra algún tipo de elemento digital, ¿cuál sería el modo de secuestro más óptimo? Y hay varias opciones y, bueno, se recomienda que algunas no, se dice que algunas no son recomendables. Por ejemplo, la copia de descarga de imágenes o secuestrar el disco rígido y reemplazarlo. Claro. Cuando se refiere a óptimo, digamos, hace relevancia en el inciso C, en la opción C, donde se tiene que secuestrar la computadora en sí. Claro, óptimo hacia dos cosas. Primero, a que el secuestro sea legal, digamos. O sea, que no haya ninguna cuestión en ese procedimiento de secuestro que pueda ser achacada por una Buen día. nulidad, ¿no es cierto? Y después habla del óptimo en el sentido de la